Muy buenas noches, otra vez aquí en nuestro estudio bíblico de los días miércoles. Me da mucho gusto tener este tiempo con ustedes, mis queridos hermanos. Vamos a empezar, sin más. En este capítulo hemos tardado un poco porque en realidad cada amonestación que hace el apóstol Pablo corresponde a un pasaje, ¿no?, entero de la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, como estamos queriendo entender lo que ellos entendían cuando Pablo les está diciendo eso, entonces tenemos que ir allá y entender, ¿no?, la manera en cómo Pablo les estaba amonestando y qué es exactamente lo que ellos recibieron y lo que mismo Pablo quería decirles. Muy bien, con la dirección del Espíritu Santo que deseamos, que pedimos, que rogamos y oramos para que Él lo haga. Empezamos leyendo el capítulo 10 de Primera de Corintios hasta el versículo 22, desde el comienzo hasta el 22, porque esta es una sección, digamos, un poco a la que todavía no hemos dado fin. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bien, hasta aquí leemos porque después vamos a continuar con la siguiente parte. Habíamos quedado en el versículo 8, dentro de las amonestaciones que les está haciendo Pablo a los corintios. En realidad, como dice en el versículo 11, de aquellas cosas que les acontecieron como ejemplo y quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, viendo el ejemplo de Israel, nosotros necesitamos
ser amonestados, ¿verdad? Y por eso mismo estamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, en el versículo 8 dice que ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Bueno, la fornicación hemos visto, mis hermanos, que es algo muy fuerte, muy terrible. Aquí en Corinto mismo era un gran problema dentro de la iglesia, como hemos visto en los capítulos precedentes, y también en la ciudad, ¿verdad? Incluso la fornicación en muchos casos estaba conectado con la idolatría. Pero miren, lo que está hablando de la fornicación que hubo en el desierto y que murieron 23,000 personas, está en Números capítulo 25. Amén. Primero quizás podríamos verlo este pasaje 25 de Números, versículo 1. Y este relato viene después de la historia de Balaam, ¿verdad? Balaam, un profeta que se dejó seducir por un rey llamado Balac, ¿no? que le prometió mucho dinero. Y bueno, al final, tarde o temprano, por más poder que tenía este profeta, que se convirtió en realidad en un profeta contrario a Dios, Dios no lo dejó profetizar mal y Dios no lo dejó que él pudiera tocar a su pueblo Israel. Pero luego de eso él aconsejó a los enemigos de Israel en otra estrategia, ¿no? para destruirlos. Y precisamente la estrategia de los enemigos fue esta de la fornicación. Dice así el versículo primero de Números 25. Dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcales ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Aquí dice 23,000. Bueno, son números más o menos. Pero miren qué terrible. Este es un pasaje muy fuerte, ¿verdad? Es un pasaje terrible. Y lo que nos muestra, recuerden, ellos estaban ya en la última parte, camino, ya en la segunda parte, podemos decir, de la travesía, ya camino a la tierra prometida, ¿verdad? En el libro de Números ellos estuvieron los 40 años en el desierto y ya estaban ahí. Ellos habían recibido las leyes en el monte Sinaí, ¿verdad? En el Éxodo y en el libro de Levítico y en el libro de Números. Todos ellos se habían encaminado para ir hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y en el capítulo 13 ellos fallaron a Dios y Dios los condenó a que muera una generación para que entre la siguiente, ¿no? Entonces ellos estaban en Israel, en el desierto, y bueno, como siempre, ¿verdad? Dice en el libro, dice Santiago, que no debemos
ignorar las maquinaciones del enemigo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. En este caso, el enemigo usó tantas artimañas y no había podido, pero en esta, ¿no?, hizo pecar al pueblo de Israel. Y Dios, hermanos, sabe que el pecado de fornicación es un pecado tan terrible que destruye la vida espiritual, ¿no? El pecado de fornicación en los 10 mandamientos y en la ley de Dios era castigado con la muerte. ¿Qué nos dice a nosotros? No es que nosotros vamos a castigar con la muerte a las personas, ¿no? Así como Jesús no castigó a la mujer sorprendida en adulterio. Pero el hecho de que un pecado haya sido castigado con la muerte en el Antiguo Testamento nos indica para nosotros, recuerda que todo lo que el Antiguo Testamento es una figura y sombra, nos dice a nosotros que causa muerte espiritual. La fornicación causa muerte espiritual. Entonces, eso pasó, ¿verdad? Dios, mis hermanos, juzgó tremendamente a Israel, juzgó tremendamente a este pecado, ¿verdad? Y a los que estaban metidos. Murieron 23,000 personas. Murieron tantas personas que, recuerden, esa también es una figura y una sombra de las verdades espirituales, ¿no? En este mismo libro, en esta misma ciudad de Corinto, en esta misma iglesia, la fornicación era grave. Todo el capítulo 5, ¿no?, o gran parte del capítulo 5, recuerden, el capítulo 5:1 dice: de cierto se oye, le dice Pablo en esta misma carta, que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Corinto estaba siendo arrasada, ¿verdad? Es una de las iglesias más golpeadas del Nuevo Testamento. Y la fornicación era una de los pecados más fuertes. En el capítulo 6, versículo 13, dice que la fornicación no es para el cuerpo, no es para el cuerpo de un cristiano. Dice 6:13, dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 5 versículos más adelante, capítulo 6, 18, dice: huid de la fornicación. La fornicación es algo terrible en la vida del creyente, lo mata espiritualmente. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pues más el que fornica contra su propio cuerpo peca, contra sí mismo peca terriblemente el fornicario o la fornicaria. Se hacen un daño espiritual tremendo y también el cuerpo, la salud sufre. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios, si existe un versículo donde habla así directamente ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí es ¿no? Vuestra santificación. Nuestra santificación es que nosotros crezcamos hasta la medida de la estatura de Cristo. Y luego dice que os apartéis de fornicación. Entonces, fornicación detiene este proceso, ¿no?, de madurez en el que deberíamos entrar nosotros. ¿Ven? Y en todo, aún en el Apocalipsis, en las iglesias, las 7 iglesias de Asia, miren, en el capítulo 2:14, ¿verdad? Le dice a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren que esto era pues lo que relata aquí en Números capítulo 25. Dice el versículo 1 que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El propio pueblo de Israel, siendo rescatado de la esclavitud de Egipto, yendo hacia una tierra que fluye leche y miel. Pues así se ve, hermanos, en nosotros, cuando viene la fornicación a la vida de un creyente. Es terrible, es de muerte, como decimos aquí, ¿no? En el capítulo 2, versículo 20, miren lo que dice aquí a la iglesia. Dice el versículo 2:20, pero estamos hablando del último libro, ¿verdad? Del Apocalipsis. En todo lugar está esto de la fornicación. Eso es uno de los pecados más terribles. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Incluso Dios le había dado tiempo. Y dice, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y miren, el juicio es terrible. A sus hijos heriré de muerte. Los hijos de los fornicarios están en gran peligro de muerte espiritual. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Amén. Hermanos, en el Apocalipsis, y luego en todo el transcurso del Apocalipsis, en el medio de los juicios, está la fornicación. Por ejemplo, en capítulo 9, dice 9:21, solo voy a leer un versículo porque yo quisiera leer el pasaje, pero estamos solamente mostrando cómo en toda la escritura la fornicación es muy grave. El 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eran los hombres que estaban siendo muertos por las plagas, por aquellos caballos que tenían esas colas semejantes a serpientes y eran dañados, y todas las otras plagas. Pero a pesar de todas las plagas, estos pecados, dentro de ellos la fornicación, no quisieron arrepentirse. Es un pecado tan atractivo, podemos decir tan apresador. Es una trampa muy fuerte. En el capítulo 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, ¿no? A las naciones las ha contaminado, haciéndoles beber del vino de su fornicación. Otro en capítulo 17, ¿verdad? Solamente quizás leer el versículo 5, porque es mucho, es la condenación de la gran ramera, ¿no? Dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y miren lo que dice el versículo siguiente, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La sangre de los santos, ¿no? Y ella era una fornicadora, y ella había hecho caer a muchos. Amén. Aquí estamos en este. Miren, yo no lo tengo ahorita, pero ustedes creo que hemos visto, no sé si en este
libro, pero como en el libro de Proverbios, son capítulos enteros dedicados a la mujer astuta, a la mujer ramera, donde Dios dice que se guarden, ¿verdad? Que se cuiden. Amén. Aquí mismo en el capítulo 6 dice, huid de la fornicación. Amén. Y en Proverbios dice que la fornicación ha hecho caer hasta los más fuertes. Amén. Bien, creo que este versículo 8 está bien tratado en este estudio. Es muy grave. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bueno, veíamos que la tentación que había, en realidad era, miren, en Deuteronomio 6:16, en uno de los mandamientos de la ley, dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Amén. Aquí dice que le tentaron y perecieron por las serpientes. Y en Deuteronomio 6:16, recuerden, Deuteronomio ya es cuando iban a entrar, ¿no? La siguiente generación iba a entrar a la tierra prometida. Les está recordando que no tienten al Señor como lo habían tentado en Masá. En Masá era un lugar donde no había agua. Y bueno, los israelitas lloraron, se rebelaron, pidieron a Dios agua, pero de una manera muy, muy mala. Y miren, en el versículo 17 de Éxodo 17, 17, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, esto es lo que es tentar a Jehová. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué quiere decir esta tentación? O sea, esto de tentar a Dios. O sea, es como que ellos fueron, no había agua, y dijeron, ¿y dónde está Dios? Digamos, ¿no? ¿Por qué Dios no nos concede agua, pero de esa manera mala? Como muchos cristianos. Yo he escuchado gente, tristemente, no entiende. Decir, no, pues yo tanto he orado a Dios por esto y no he visto la mano de Dios en esto. Como si Dios estuviera obligado a cumplir nuestras oraciones como nosotros queremos, al momento que queremos. Dios es bueno, nos ama, pero Él sabe cómo nos ama. Y cuando el hombre, las personas quieren ver la mano de Dios, ¿cuánta gente hay que quiere ver la mano de Dios y no sabe que están tentando a Dios? Amén. Miren, también no tentaréis a Jehová está en la tentación de Jesús, ¿no? Cuando Satanás lo tentó, podemos leer está en los evangelios, pero está en Mateo 4, si usted quiere ver, porque estamos queriendo entender el versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ¿verdad? Entonces, en Éxodo, en Deuteronomio, nos lleva al pasaje de Masá, donde ellos no tenían agua y tentaron a Jehová. ¿Cuál era cómo describió esta tentación? Diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? O sea, ¿nos ama Dios? ¿Nos cuida Dios? O sea, ¿por qué? No hay Dios porque no hay agua en este momento. Algo así, ¿verdad? Después de haber visto la mano de Dios durante todo el caminar y el proceso, todavía tentaron a Dios. Aunque en esta parte de Éxodo, si usted lo lee, no vino ahí el castigo, porque recuerden, pero el castigo vino en la parte de Números, ¿no?
porque en Números otra vez pasó. Y yo tengo una explicación por esto. Ahorita vamos a leer el pasaje de Números 21. Ahí fue donde murieron por las serpientes. En este momento, cuando tentaron a Dios en el libro de Éxodo 17, que era la primera parte del viaje, o sea, desde Egipto hasta el sur de la península del Sinaí. En ese caminar, ellos todavía no habían recibido las leyes, todavía Dios no se había manifestado con toda la ley. Pero la segunda parte, en el libro de Números, ellos ya habían ido y habían visto la ley y se habían revelado todo. Ellos tenían culpa en la segunda parte. En la primera tentaron a Dios, pero ellos no sabían. Entonces Dios no los juzgó, no mandó juicio. Solo lo mandó el mismo juicio en la segunda parte. Miren, bueno, antes de pasar a Números, quiero mostrarles otro ejemplo de lo que es tentar a Dios cuando Satanás tienta a Jesús. Dice Mateo 4:5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Entonces lo que le estaba tentando Jesús a hacer el diablo a hacer a Jesús era que Jesús tentara a su Padre. ¿Cómo era la tentación? Entonces él se iba a largar y su Padre, ¿no?, por una escritura que hay, lo iba a recibir según el diablo. Pero la escritura también decía, no tentarás a Dios. Tentar a Dios es como obligar a Dios a manifestar su poder. Ningún ser humano debe hacer esto. Esto es tentar a Dios. Amén. En el desierto igual, ellos tentaron a Dios enojándose, ¿no? En el desierto puede venir la tentación de manipular a Dios. Eso es tentar a Dios, querer manipular a Dios para que haga algo. Y cuando Dios no se comporta como la persona que quiere, no se comporta como un ídolo, porque la gente le pide a los ídolos milagros y le ofrece cosas, etc. O como un hechicero, o como a alguien, no sé, a un mercenario que le paga para que haga algo. Cuando Dios no se deja manipular, entonces las personas dicen, bueno, ya no quiero a Dios. No existe Dios, ¿no? La pregunta era, ¿está Dios entre nosotros o no? No existe Dios. ¿Por qué no existe Dios? Porque no me hizo caso. Cuando sabemos que nosotros somos los que debemos hacer caso a Dios. Nosotros vivimos para Dios. Hay gente que se comporta como si Dios viviera para ellos. Es cierto que Dios ya nos demostró su amor en la cruz. Nos demuestra su amor todos los días, en todas las cosas, desde el aire que respiramos, desde la vida. Todo eso ha sido dado a nosotros por pura gracia, por puro amor. Ahora no es que Dios va a hacer los caprichos de nosotros. Cuando yo quiero que Dios haga un capricho, muestre su poder, entonces, hermanos, estoy tentando a Dios. Miren lo que pasó en Números 24, que es el pasaje que había, que nos muestra, ¿verdad? Este versículo 9 de los israelitas. Números 21:4 dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Cómo habló? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, bueno, y Dios le hace poner la serpiente de bronce, ¿verdad? Pero este es el pasaje, ¿no? Aquí también ellos lo mismo, ¿no? Ay, que Dios, o sea, es como que Dios nos tiene que llevar por un camino que a nosotros nos gusta, que nosotros quisiéramos ir. Pero hermanos amados, no siempre el camino en que nosotros queremos ir es el mejor camino. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios nos lleva por el verdadero camino. Y cuando yo quiero caminar por otro lado y obligar a Dios a que me haga ir por otro lado y que todavía respalde mi vida cuando yo estoy yendo por un camino de desobediencia, eso es tentar a Dios. Y eso es lo que dice Pablo a los corintios que no hagan. Versículo 10. Otro pecado, la murmuración, ¿no? Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, este es un pasaje, ¿no?, de cómo ellos murmuraron, hermanos, ¿no? Después de lo que hemos visto en la anterior clase, cuando ellos enviaron los espías y lloraron, y bueno, al final de cuentas Dios les dijo: bueno, ustedes no van a entrar. Dios se cansó, como hemos visto, de tanto al pueblo, y dijo: ustedes, esta generación que salió de Egipto, no entrará. La nueva generación es la que entrará. Está en Números 16. Quiero leer con ustedes un poco de esto para que entendamos lo que es la murmuración y podamos nosotros guardarnos, ¿verdad? Como dice aquí, entender estas cosas que son para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? Dice Números 16, 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, miren lo que dijeron: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Miren la acusación. Y aconteció, y no solamente dijeron eso, recuerden, hermanos, ellos habían sido los que han dado muerte. No, ellos no habían dado muerte. Era Dios. Y aconteció, bueno, este pasaje está después de la rebelión de Coré, y la rebelión donde Dios hizo morir a Coré y a los 250. Bueno, realmente me encantaría que ustedes hayan leído, ¿no?, el Antiguo Testamento. Si no, lean el contexto, ¿verdad? Pero yo voy a tratar de mostrarles así rápido a lo que se refiere. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. ¿No? Es una acusación seria. Cuando alguien te acusa de haber dado muerte, está haciendo una acusación muy seria, está haciendo un acto muy fuerte y muy terrible, más de lo que nos parece. Y Dios, bajó, ¿no?, sobre el tabernáculo de reunión, y apareció la gloria, dice. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos, miren lo que estaba diciendo Dios, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿No? Ya hay un momento en que el pueblo cansa, que ya Dios los juzga, porque sabe que ya no hay esperanza de arrepentimiento. Entonces viene el juicio para que esos malvados no sigan contaminando al resto. O sea, Dios también juzga
Dios juzga cuando Él sabe que nunca más ellos se irían a arrepentir. Y dice, entonces tomó Aarón el incensario, versículo 47, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso, e hizo expiación en el pueblo, por el pueblo, versículo 48, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Miren aquí, en el capítulo 13, 14, los israelitas se rebelan contra Dios, quieren volver. En el capítulo mismo 14 mueren los espías, luego se van y quiere el pueblo de Israel ahora sí entrar a la tierra prometida, y son derrotados y se desaniman, ¿no? Y en el capítulo 16, que es donde ya estamos en los versículos 40, ¿no? Hemos leído desde el 41, pero en los primeros versículos, Coré, ¿no? un levita, y Datán y Abirán, ¿no? y On se rebelan contra Moisés, ¿no? Como no pudieron entrar a la tierra prometida por su propia culpa, no por Moisés y Aarón, sino por su propia culpa. Ellos le echan la culpa a los líderes, ¿no? Este es un problema también muy grave dentro de las congregaciones, que se le da la culpa a los líderes. No, que el pastor esto, que el pastor no hace así, y que por culpa del pastor estamos mal. Cuando en realidad los hermanos, los líderes deberían apoyar al pastor, asistir, orar por el pastor. Esa es la manera. La murmuración también es peligrosa. Aquí también la murmuración tuvo como resultado la muerte de mucha gente. Y a estos, ¿no? Si usted lee aquí, Coré y todos ellos fueron muertos, ¿no? Miren, por ejemplo, dice el versículo 32, 16, 32, y 31, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y con ellos a todo lo que tenían, etcétera, etcétera. Y Israel vio eso, ¿no? ¿Esto quién lo hizo? ¿Moisés? No, lo hizo Dios. Pero la murmuración fue contra Moisés, ¿verdad? Fue contra Moisés. Él tiene la culpa. Cuando nosotros buscamos un culpable y no queremos reconocer nuestra propia culpa, empezamos con este pecado de murmuración. Muchas veces he visto yo esto en la iglesia. Y la murmuración trae muerte espiritual también. Hay mucha gente que ha cambiado su buena actitud del comienzo, su amor para Dios, cuando alguien ha murmurado y le ha envenenado el alma. ¿Cómo pasó con esto? Y aquí dice, mis amados, que ellos perecieron. Aquí dice que fueron 14,700 los que murieron en aquella mortandad. Si no era Aarón que llevaba el incienso, ¿verdad? Moisés y Aarón le pidieron que Dios no lo haga. Más bien hicieron expiación. Amén. Nunca murmures de un líder. Deja que su líder, Dios, lo trate. Dios lo va a hacer. Pero tú no lo hagas. La Biblia dice que nos sometamos a las autoridades. No entendemos a las autoridades. No conocemos sus luchas. No conocemos las presiones que ellos viven. Hijos, no murmuren contra sus padres. Ustedes también no conocen las luchas que ellos pasan. Nadie.
Esposas, apoyen a sus esposos, no murmuren contra ellos, no causen, muchas veces las mujeres en sus propios hijos, causan que sus hijos se rebelen contra los padres. Y sabe, los hijos se destruyen porque el primer mandamiento con promesa es la honra de los hijos hacia sus padres. Cuando ellos honran a sus padres, dice la Biblia, tendrán larga vida. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces la murmuración destruye la honra, y cuando destruye la honra, destruye la bendición. Este es otro pecado terrible. Recuerden, ¿y por qué dice el versículo 11? Ya llegamos. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿verdad? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra, estas cosas son como ejemplo, la palabra ejemplo y la palabra topos, ¿no? Estas cosas les acontecieron como topos, como ejemplo. ¿Y sabe qué quiere decir topos? Quiere decir sello o cicatriz. Dice golpe para imprimir como un sello, una marca, una impronta. Dice, estas cosas que han acontecido allá deben quedar selladas en ustedes, les dice Pablo. Es un sello que tienen que poner. Y bienaventurados los que están escuchando este mensaje y ponen como un sello en su alma estas amonestaciones que Pablo les hizo, tomando como ejemplo, ¿no?, la historia y la experiencia de Israel en el desierto. Amén. Y dice, es para amonestarnos. La palabra amonestarnos es una palabra que quiere decir poner la mente, para que pongamos la mente. Amén. Entonces, es necesario, mis hermanos, el principio de todas estas cosas, la maldad de todas estas cosas, y aplicarlo a nuestra vida. Y si vemos que nosotros hemos caído, el arrepentimiento debe venir. Amén. Debe venir a nuestros corazones. Dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguno de nosotros está con alguno de estos problemas que hemos visto, pero cree que está firme, no está firme. Es muy probable que esté pensando que está firme, pero es muy probable que esté caído. Y este es el tiempo de que nosotros debamos arrepentirnos, porque queremos llegar a la tierra prometida. Queremos que Cristo sea manifestado a través de nuestras vidas. Y estos pecados impiden el crecimiento espiritual. Versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, la tentación. Amén. No hay una tentación irresistible. Amén. La tentación, hermanos, siempre, si somos los hijos de Dios, nosotros hay siempre un momento donde nos podemos escapar de la tentación. Y hay un momento en que ya es tarde. Pero dice que Dios siempre nos da la salida. Siempre hay un momento de salida. Yo sé que hay tentaciones que no podemos resistir. No todos los hombres pueden resistir todas las tentaciones. Hay hombres que son débiles en muchas áreas. Pero Dios no va a permitir, dice este versículo. Es un versículo maravilloso. Que no le sobrevenga ninguna tentación que no sea humana. Sino Dios no te va a dejar de ser tentado más de lo que puedes resistir. Es más, te va a dar, dice, juntamente con la tentación, la salida, ¿no? Santiago, miren, en capítulo 1 dice lo siguiente: bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. La tentación vendrá.
Pero si nosotros soportamos y no habrá ninguna tentación que no podamos resistir, entonces tendremos la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Hay más vida dentro de nosotros. Dice el siguiente versículo, Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que, miren, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando viene la tentación, hay un punto en que yo decido salirme y Dios me respalda. Pero pasado ese punto, yo soy atraído y soy seducido, y yo me dejo atraer, largo todas mis defensas, y ahí es cuando viene, ¿no? y da a luz el pecado, ¿no? Y luego dice: el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte espiritual. Amén. En el caso nuestro, la muerte espiritual. Por eso dice el versículo anterior que tengamos cuidado, y el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Mire que no caiga. La palabra salida es la palabra ekbasis, que quiere decir camino de salida. Hay un camino de salida para que podamos, dice, soportar. La palabra soportar es la palabra jupofero, que quiere decir una persona debajo de una carga, una persona que está aguantando. Aguantar también se puede decir la palabra soportar. Puede soportar. Él nos va a dar la fuerza para soportar cuando nosotros tomamos la salida a tiempo, la salida que Él nos muestra. Así que si yo sé, por ejemplo, de la fornicación, dice aquí en el 6:18, huir de la fornicación. Cuando está viniendo alguna cosa de fornicación, es más, como hemos visto en Mateo, dice que si yo codicio a una mujer en mi corazón, ya he pecado. Lo que está diciendo el Señor es, cuando a una mujer, porque hay veces que yo le doy vueltas a mi cabeza, concuerdo con la tentación, y muchas veces ni siquiera se consume, pero ya mi corazón está detrás de esa mujer, mi corazón está detrás de esa persona. Y la Biblia dice ahí en Mateo, en el Sermón del Monte, que ya he pecado. Muchas veces no se consuma porque la otra persona no quiere, o porque los demás, para guardar las apariencias, pero ya en mi corazón caí. Y dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si tu corazón está caído, no puede manar vida, hay muerte dentro de ti. Amén. Entonces, amados hermanos, no hay tentación irresistible. Nadie puede decir que Dios le ha tentado. De hecho, es importante que siempre nosotros le pidamos a Dios, el Padre nuestro mismo. Él nos enseñó a orar: no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Amén. Bien, ahora sigue una sección de la idolatría. Es una sección interesante que tiene que ver con lo que hemos leído en el capítulo 8, ¿verdad? Aquí dice el versículo 14: por tanto, amados míos, dice, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. ¿Qué es la idolatría? En realidad, en el Antiguo Testamento eran figuras, imágenes. Hoy en día, en realidad, la idolatría está en el corazón. Un ídolo es otro amo, otro señor que no es Dios.
otra persona en quien confío, que no es Dios, otra persona en quien me gozo, que no es Dios. Alguien que toma el primer lugar en mi vida, ese es un ídolo o ese es mi Dios. Y cuando mi Dios no es Dios, entonces ese Dios se llama ídolo. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, aquí dice que nosotros, dice, huyamos también de la idolatría, ¿no? En realidad, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que huyamos de la idolatría, ¿no? Y como habíamos visto, 1 Juan en sus últimos versículos les dice, hijitos, huid de la idolatría. En Corinto, bueno, no sé si es, no vamos a poder llegar al versículo 22, que es esta sección. Quizá les voy a leer, ¿no? Tenemos un tiempito para que les lea un poco de los ídolos de Corinto. El próximo miércoles vamos a volver a esto, pero le voy a leer un poquito de historia de Corinto. ¿Amén? Dice así, este artículo lo encontré, me gustó mucho. Dice, había por supuesto, dice, templo de ídolos en Corinto. En la colina detrás de la ciudad estaba el templo a Afrodita, donde las prostitutas, tanto mujeres como hombres, ejercían su profesión en nombre de la veneración de Venus, la diosa del amor. Dentro de la ciudad misma habían dispersos muchos templos, sus ruinas hoy todavía son visibles. Estos cristianos habían sido en el pasado idólatras, inclinando frente a estas imágenes, sus vidas siendo controlados por el temor y la filosofía del panteón y de los dioses griegos y romanos. Y me gusta mucho el comentario, dice, no pienso que el apóstol estuviera preocupado porque fuera a volver a inclinarse a un ídolo. Lo que tiene en mente no es el inclinarse y rasparse frente a una imagen, sino el sucumbir a la tentación de disfrutar de nuevo la atmósfera encontrada en el templo de un ídolo. Había muchas cosas divertidas ocurriendo en cuanto a la idolatría que algunos corintios tenían la esperanza de guardar. Si hubieras vivido en Corinto, dice, en el primer siglo, hubieras reconocido que todo el mundo consideraba el templo el sitio más excitante de la ciudad. Ahí podías conseguir la mejor comida servida en un restaurante al fresco, tenías la música más bella y todos los placeres seductivos del vino, mujeres y canciones. Si querías divertirte en Corinto, ibas al templo. Pablo está preocupado de que estos corintios, al buscar divertirse en lo que serían los placeres normales de la vida, estuvieran tentados a volver a ello en tal grado que al final se encontrarían atraídos de nuevo a creer en esos ídolos y su poder. La idolatría no es algo que haces exteriormente con tu cuerpo. La idolatría ocurre cuando cualquier persona o cualquier cosa se convierte en algo más importante para ti que el Dios vivo. Esta es la mayor tentación con la que todos nos enfrentamos. Cuando volvemos al sitio donde algo se convierte en algo de mayor importancia para nosotros y más controlante en nuestra vida que Dios mismo, hemos sucumbido a la idolatría. ¿Cuán fácilmente nos ocurre esta idolatría hoy en día? Te puedes involucrar de tal manera con los deportes, por ejemplo, que vives para ellos. Ellos se apoderan de tu vida. Cuando el bailar se convierte en más que una recreación, es algo que no puedes dejar de lado, entonces se convierte en idolatría. El esquiar puede ser la misma cosa, el pescar te puede mantener alejado del ministerio, la televisión te roba el estudio bíblico, la gastronomía gourmet que demanda tu atención, tu dinero, es una forma de idolatría. Estas cosas de por sí mismas no son malas, pero es fácil caer presa de ellas. Te atraen a más y más involucramiento hasta que antes que lo sepas, llegan a ser más importantes que Dios. Esto es idolatría. Antes de que lo sepas, tienes un nuevo Dios, un nuevo amor, un nuevo dueño. El autor de este escrito se llama Ray Stedman. Mis queridos hermanos, aquí terminamos. En este punto es donde vamos a empezar el próximo miércoles para continuar con nuestro estudio de 1 Corintios. Reciban un abrazo de mi parte y si ustedes le ponen seriedad a este estudio, pueden leer un poco más,
estos pasajes que hemos considerado, ustedes van a tener un mayor panorama y también pueden poner, como dice aquí, de una manera mejor, más exacta, ¿verdad?, en sus corazones estas amonestaciones que del Antiguo Testamento vienen para nosotros, a los que han alcanzado los fines de los tiempos. Un abrazo, mis queridos.